En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un santo, de un evangelista, San Mateo. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre el valor, la fiabilidad de los evangelios. Y quisiera empezar primero por explicar por qué esa fiabilidad ya no es hoy la que era antes. Durante el siglo XX, primera mitad del siglo XX, iniciando ya en el XIX, cuando se estudia filosofía contemporánea, se estudia a 4 pensadores que han sido designados en su conjunto, aunque son muy distintos entre ellos, con el nombre de padres de la sospecha. Marx, Feuerbach, después, con una línea distinta, Freud o Nietzsche, los padres de la sospecha, porque pusieron el pensamiento más o menos seguro, más o menos aquel pensamiento que había dejado Kant, incluso el pensamiento que había dejado Hegel, aunque al menos 2 de ellos son hijos intelectuales de Hegel, Marx y Feuerbach, pusieron el pensamiento patas arriba, los padres de la sospecha. Había que sospechar de todo. Por ejemplo, Freud sospechaba del cariño entre los hijos y las madres. Pero estos padres de la sospecha se vieron acompañados, secundados o incluso podría ser hasta precedidos por unos padres de la sospecha dentro de la Iglesia. El más conocido, no el único, Rudolf Bultmann. Bultmann, un teólogo centroeuropeo, empezó a poner en duda la historicidad de los evangelios. No fue el único, desde luego. Todo lo que olía a milagro, a extraordinario, a sobrenatural, todo eso era inventado. Los evangelios no eran, según Bultmann y sus seguidores, los evangelios no eran el relato histórico, fiable, de lo que Jesucristo hizo, sino que eran una invención posterior, según ellos, a veces muy posterior. Una invención elaborada por una iglesia que se había constituido como un instrumento de poder, como una institución poderosa, y que necesitaba tener unas raíces en las que apoyarse. El Evangelio, por lo tanto, no como el relato de una historia, sino como un mito, con un fondo histórico, pero con un fondo muy pequeño y que ni siquiera se podía saber exactamente en qué consistía ese fondo. La sospecha se lanzó sobre la figura de Jesús a través de cómo la conocemos, es decir, a través de los evangelios. También se lanzó sobre San Pablo, diciendo que San Pablo era el verdadero fundador del cristianismo, porque había hecho del rabino Jesús, que nunca pretendió ser más allá que un profeta judío, había hecho del rabino Jesús un Dios hecho hombre. Esto puede parecer algo muy antiguo, pero con esto se tuvo que enfrentar ya Pío XII,
Y desde luego con esto se tuvieron que enfrentar los papas posteriores al Concilio Vaticano II. Si alguno de mis oyentes pudiera leer el primer libro de la trilogía publicada por Benedicto XVI, la introducción donde habla de la crisis del estudio de los evangelios, entendería lo que está pasando. Porque esto no fue una cosa de hace un siglo. Especialmente después del Concilio Vaticano II, en los seminarios, es decir, la formación para los futuros sacerdotes, se empezó a enseñar todo desde la perspectiva de la sospecha. Todo lo que no es seguro debe de ser dejado de lado. Pero ¿qué es lo que no es seguro? Repito, las tesis de Bullmann eran que no es seguro nada que sea milagroso. Ningún milagro, ninguno. Todo es inventado. Pero el mayor de los milagros es la encarnación del Hijo de Dios. Eso también es inventado. La Virgen María tuvo a Jesús de una forma normal. Eso dicen ellos. Y el otro gran milagro, extraordinario milagro, la resurrección del Señor, también eso es inventado. Jesús es solo un personaje que en el caso de que haya existido no es más que un rabino judío muy comprometido, eso sí, con lo social, con los pobres, con las mujeres, pero nada que ver con el Hijo de Dios hecho hombre. Por supuesto, le mataron, como a tantos, la represión de los poderosos, en ese caso los romanos, le mataron y naturalmente, según ellos, no resucitó. No explican cómo es posible que aquellos que le habían visto morir y que se habían acobardado, después salieran a la calle valientemente a predicar el Evangelio y por lo tanto cómo el Evangelio creciera también entre aquellos que habían sido testigos. Es decir, no se empieza a hablar de que Cristo resucitó 200 años después, sino inmediatamente cuando en aquella Jerusalén que había visto morir a Jesús seguían viviendo las mismas personas. Pero la función de la sospecha no era dar respuestas, sino precisamente acabar con las respuestas. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya entonces, hace 100 años, y no hay que olvidar que era la época de entreguerras, la primera y la segunda, el auge del nacionalsocialismo, el auge del comunismo, ya entonces Jesús molestaba. Esta es la verdadera causa. Jesús molesta. Hay que acabar con la persona que molesta. Hay que acabar con todo lo que significa su mensaje, el del perdón, pero también el de la cruz. Hay que acabar con eso. Molesta. Y la mejor manera de acabar con su mensaje es acabar con el mensajero. Ya está. Muerto el mensajero, se muere el mensaje. El mensaje molesta. Matemos al mensajero. Es decir, pongamos una sombra de sospecha sobre la persona de Jesús, sobre su historicidad. Incluso hasta se llegó a decir que era un mito, que nunca había existido. Repito, después del concilio esto entró en los seminarios. Y la mayor parte de la formación bíblica que han recibido los sacerdotes, yo incluido, es una formación de sospecha. No digo de negación, no de negación de Cristo, pero sí de sospecha. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de que Cristo hizo lo que dicen que hizo? Recientemente leía un artículo de un joven, en ese momento teólogo alemán, que escribía después del Concilio Vaticano II, habiendo participado en él como asesor. Me refiero a Joseph Ratzinger. Ese artículo fue escrito en los años 70, muy reciente, la clausura del concilio. Y decía, en ese artículo se preguntaba
si de verdad todavía existía alguien que creía que Cristo había resucitado. La clave de todo. San Pablo lo dice con toda claridad. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo resucitó. Pues bien, Joseph Ratzinger, futuro cardenal Ratzinger y Papa Benedicto XVI, se pregunta en los años 70, a la vista de lo que se estaba enseñando en los seminarios, se pregunta si de verdad todavía alguien creía en la resurrección de Cristo. No se refería al pueblo, sino a los sacerdotes y a los teólogos. Yo creo que esto es lo que hoy estamos padeciendo, porque naturalmente los sacerdotes, con sus dudas de fe, sufriendo, padeciendo, y siendo ellos las primeras víctimas de estas dudas de fe, se convirtieron en transmisores de las dudas de fe. Ya no podían hablar con firmeza, con certeza, de algo que no creían, o al menos sobre lo cual dudaban. Entonces dejaron de hablar. Lentamente, inevitablemente, el sacerdote se convirtió en un activista social. Eso era concreto, era real. Dar de comer al hambriento. Eso era real porque había una persona que tenía hambre. Ahí estaba el sentido de una consagración, que naturalmente no había sido así en sus orígenes, pero que fue manipulada, destruida, pervertida en sus años de formación o después. Si alguno no entraba por ese aro de ese modernismo nuevo, posconciliar, si alguno no entraba por ese aro, se le marginaba y se le hacía muchas veces la vida imposible. Y estoy hablando de la época en que los papas eran papas conservadores, no solamente Pablo VI, sino Juan Pablo II, incluso Benedicto XVI, que hicieron todo lo posible para que esto no fuera así, con nombramientos de obispos, intentando controlar los seminarios, y que consiguieron algo, pero ni mucho menos todo. Y así llegó la crisis, sin darse cuenta, como un veneno, llegó la crisis al pueblo de Dios. Y llegó porque en las homilías, las que se entendían, porque afortunadamente la mayoría no se entendían, y esos que no eran capaces de explicar lo que pensaban al pueblo eran los que menos daño hacían, pero en las que se entendían, pues ya no se hablaba de la vida eterna, porque no se creía en ella. Ya no se hablaba de la resurrección, porque se tenían muchísimas dudas. Ya no se hablaba del premio o del castigo, y la idea de un Dios amor, que era amor cuando juzgaba y era amor cuando perdonaba, porque el perdón sigue al juicio, no lo precede. Primero tiene que haber el juicio y después, si pides perdón, te lo dan, pero el perdón es un don que recibes, no un derecho que exiges. Pues bien, todo eso desapareció y solo se hablaba de acción social. No es casualidad en absoluto que, por ejemplo, en la fiesta del Corpus Christi se pusiera la colecta para ayudar a las personas necesitadas. Ya no se hablaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que para eso es la fiesta del Corpus Christi, sino que se hablaba de que había que hacer una buena colecta para ayudar a los pobres. Y no es casualidad que en el Jueves Santo ya no se insistiera en la institución de la presencia real de la Eucaristía o del sacerdocio, sino que fuera el día del amor fraterno. Lo cual es verdad, es cierto, y además la Eucaristía nos mueve a ayudar a la gente necesitada, pero como consecuencia, no como primer motivo. Poco a poco la fe se fue vaciando de sentido y la gente, la mayoría de la gente, se fue marchando. Por eso hoy es la fiesta de un evangelista. Y hay que decirlo con toda claridad, aunque les duela y aunque te digan aquella frase tristemente célebre,
del superior general de los jesuitas, aunque te digan, ¿cómo vamos a saber si es verdad lo que dijo Cristo si en esa época no había grabadora? Es verdad que no había grabadora, no la había, pero había hombres que derramaban su sangre. Aquella gente que vio, que tocó, que escuchó, no solamente al Cristo vivo de la Galilea o de Jerusalén, sino al Cristo resucitado, esa gente que metió los dedos en el agujero de la cruz, esa gente que palpó el cuerpo resucitado y que se abrazó a sus pies, hombres y mujeres, murieron mártires. Y murieron mártires no porque no les gustara la vida o porque fueran masoquistas que querían sufrir el padecimiento de la tortura. Murieron mártires porque habían visto, tocado, escuchado al Cristo resucitado y sabían que era verdad, que esa era la firma de Dios sobre todo lo que Cristo había hecho y enseñado. Cristo resucitó. Es verdad que Cristo resucitó y por lo tanto es verdad todo. No había grabadora, había sangre. No se grababa en una cinta manipulable como todo. Se grababa en el corazón de los hombres y se firmaba el documento con la sangre de los mártires. Cristo resucitó. Los evangelios son auténticos. Es historia lo que nos cuentan. No es mito, no es leyenda, no es invención. Es historia. Y además historia temprana. Antes del año 70, destrucción de Jerusalén por Tito, antes de eso, 3 de los evangelios ya estaban escritos. Hoy es la fiesta de San Mateo. Hagamos este acto de fe, pero hagamos también un acto de razón, de sentido común. Si todo hubiera sido mentira, ¿por qué murieron aquellos? ¿Y por qué murieron los siguientes? Y hagamos también, aunque tenga menos valor, un acto de confianza en nuestras propias experiencias. Repito, tiene menos valor, pero cada uno de nosotros, o al menos muchos de nosotros, tiene una experiencia de Dios. No de un muerto, no de un mito, no de una sugestión, sino de alguien que sentimos vivo, que sabemos que está vivo, que hemos tocado, no con nuestras manos como María Magdalena o como Santo Tomás, pero sí que hemos tocado con las manos del alma y que en infinidad de ocasiones nos ha consolado y nos ha hecho llegar la absoluta certeza de que de verdad está vivo, de que es alguien, no es algo, de que ha resucitado y de que nos espera cuando llegue la hora de nuestra muerte. Cristo está vivo, lo que cuentan los evangelios es verdad y nosotros hemos conocido y creído en este amor de Dios. Que así sea.